Con más noticias para ti aquí en la edición digital. Te contamos que las autoridades confirmaron que las 13 personas, 10 pasajeros y 3 tripulantes que iban a bordo del avión privado que se estrelló en Coahuila, México, fallecieron. Los ocupantes regresaban de Las Vegas de ver la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. El boxeador mexicano ya ha expresado en Twitter sus condolencias por este trágico accidente aéreo, donde perdieron la vida varios de sus seguidores. Aquí tenemos justamente la reacción de Canelo en Twitter. Dijo: lamento profundamente el terrible accidente del avión. Agradezco de corazón el apoyo de toda la gente que viaja para ver mis peleas. Mis oraciones están con sus familiares. Y nos conectamos en este momento con Francisco Cobos, quien está en Monterrey, México, con lo último de esta investigación. Francisco, te escuchamos. Gracias, Borja. Carolina, mientras las labores de rescate continúan en el lugar en donde cayó esta aeronave, las investigaciones continúan y se centran en la labor del piloto durante el vuelo, Juan José Aguilar Talavera. Según lo que se sabe hasta ahora, la aeronave viajaba a unos 40,000 pies cuando el piloto solicitó autorización para subir a una altura máxima debido a que se enfrentaba a una zona de tormentas. Esto provocó que la aeronave perdiera velocidad y se precipitara, prácticamente se desplomó a una velocidad de casi 6 kilómetros por cada minuto. En menos de 2 minutos, de 40,000 pies, alcanzó la tierra y se estrelló. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Se está investigando la posible causa como un error humano. Mientras tanto, en Monterrey, una universidad muy reconocida está de luto debido a que al menos 4 de las víctimas de los jóvenes que viajaban en este avión eran alumnos. Se espera que durante los próximos días se lleve a cabo una misa para recordarlos, una misa en su honor para recordar a estos estudiantes. Vamos a continuar al pendiente, por lo que pronto regreso con ustedes al estudio.